Hola, buenas tardes. Hoy en la práctica número 5 de precipitación de caseína e identificación del punto isoeléctrico veremos mediante dos experimentos la detección de esta proteína y su punto isoeléctrico. En este experimento, gracias a la leche entera, tenemos una proteína, que en este caso es la caseína, donde esta se asocia al calcio y debido a esta unión es que se puede formar la fosfoproteína, por lo que agregado es un fosfato de calcio. Sin embargo, debido a los diferentes tipos de leche, por ejemplo, de almendras, descremada, etc., esta caseína tiene una diferente concentración y tipo. Sin embargo, la propiedad común es la insolubilidad en la leche. Esto es, pues cuando su pH se hace ácido es alrededor de 4.6 y esto permite que se precipite. Y es que el pH normal de la leche es de 6.6 y su punto isoeléctrico es acerca de 4.6 de la caseína. Por esto, en la leche suele encontrarse con carga negativa y al unirse los iones de calcio, esta se estabiliza. Si la leche se acidifica hasta un pH de 4.6 que coincide justo con el punto isoeléctrico de la caseína, esta pierde su carga y se precipita, formando una masa blanca que se llama caseína ácida. Y bueno, la mayoría de las proteínas suelen precipitar debido a un incremento de temperatura, lo que provoca la desnaturalización de la proteína. Esto es básicamente la pérdida de su estructura terciaria. En el caso de la caseína, su estructura primaria es muy abundante en prolina y tiene pocos puentes disulfuro, lo que esta proteína esté poco plegada y que la desnaturalización con temperatura no sea efectiva. Al igual, esto en sí es para que podamos ver mediante estos experimentos cómo se forman, cómo se puede identificar su punto isoeléctrico y cómo es aquello que nos interesa y que a continuación veremos mediante los experimentos. Como parte del experimento número 1, en un recipiente de vidrio vertemos aproximadamente 250 mililitros de leche caliente, leche entera. Después, al recipiente con la leche agregamos aproximadamente 200 mililitros de ácido acético o vinagre. Y dejamos reaccionar. Después de haber vertido el ácido acético en la leche, revolvemos con una cuchara. Y dejamos reposar por aproximadamente 30 minutos. Tras finalizar el tiempo de espera para la reacción, procederemos a filtrar nuestro líquido resultante para poder observar mejor los resultados. Haremos esto con la ayuda de un filtro para café. Después de haber filtrado el líquido, nos quedamos con la parte grumosa que podemos observar en este pequeño frasco. Se formaron unos pequeños grumos que cuando se juntan queda como una masa pues diferente a la leche líquida. ¿Esto por qué se debe? En la leche existe una proteína llamada caseína que es la más abundante. Normalmente sus moléculas se encuentran formando esferas, se encuentran de formas esféricas. Pero al agregar un ácido, en este caso el vinagre o ácido acético, ocasionamos que su pH cambie y eso ocasiona que las moléculas de la caseína se desnaturalicen y se precipiten a formar cadenas más largas o polímeros. Entonces se reordenan y forman polímeros, que es lo que observamos como estos grumos. Esto debido a que el ácido ocasiona que el pH de la caseína cambie y provoca una desnaturalización y un reordenamiento.
se precipita a formar estos polímeros. Esto se debe a que el punto isoeléctrico de la leche es 4.6. Esto quiere decir que ese es el punto en el que se encuentra de manera neutra, lo que ocasiona que se desnaturalice y se precipite. Experimento 2, lo primero que tenemos que realizar es ponernos el equipo de protección, que serían los guantes y los lentes. De ahí, en un frasco de vidrio tenemos que colocar 250 mililitros de leche, que son los que ya se encuentran previamente vaciados aquí, y lo colocamos en el frasco de vidrio, pero como la taza medidora solamente llega a los 240, le vamos a colocar pues 10 mililitros más. Después vamos a marcar el frasco de vidrio con el número 2, porque es el experimento pues número 2, claramente. Vamos a poner para evitar pues confundirnos. Luego le tenemos que adicionar 200 mililitros de sosa cáustica, que es esta, y que hay que agitarla con mucho cuidado. Bueno, ahora mediante la leche calentada previamente añadiremos la sosa cáustica. Observemos la reacción. Se puede observar que se desprendieron algunas burbujas y esperemos alrededor de 30 minutos para poder pasarlo a nuestro sistema de filtración. Ahora, después pasada la media hora, podemos notar un color mucho más amarillento, como de color café y sustancias blancas. En este caso lo filtraremos para poder observar mejor nuestro experimento. Este es un embudo en el material de la botella, papel filtro y un frasco de vidrio. Ahora esperemos pacientemente y reportaremos resultados. ¿Qué es una proteína? Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. ¿Qué es el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico o pH isoeléctrico es aquel pH para el cual la molécula tiene carga neta de 0, es decir, que puede tener varios grupos cargados ionizados, pero la suma de todas las cargas positivas igual a la de las cargas negativas. ¿Qué ocurrió en el frasco 1 y por qué? Bueno, previamente mi compañero Joel les explicó y qué ocurrió en el frasco 2 y por qué, y también de igual manera mi compañera Carla les explicó. ¿Qué es la estructura primaria, secundaria y terciaria de una proteína? La estructura primaria de las proteínas es la secuencia en una cadena de aminoácidos. La estructura secundaria de las proteínas son los puentes de hidrógeno en el esqueleto de péptidos que pliegan a los aminoácidos en patrones repetitivos. La estructura terciaria de las proteínas es el plegamiento tridimensional de una proteína debido a las interacciones entre sus cadenas laterales. Las troponinas ultrasensibles aparecen como marcadores precoces en el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Se ha observado una reducción de los niveles de beta-amiloide junto a una elevación de proteína tau fosforilada en el líquido cefalorraquídeo de muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer, y la presencia de concentraciones elevadas de proteína o albumina en orina de modo persistente es un signo de lesión renal y constituye, junto con la estimulación del filtrado glomerular,